Damos gracias al Señor de nuevamente un domingo compartir la palabra del Señor y saber que podemos llegar a los hogares, a cada una de las casas, a cada uno de los que se pueden conectar y nos están viendo a través de este video y de la internet. Que abundante gracia y paz sea sobre la familia, sobre sus vidas, sobre las casas, sobre cada uno de ustedes. Decía que para nosotros es realmente honroso este privilegio de poder acceder y saber que la familia está reunida y compartiendo la palabra. En el día jueves estuvimos hablando para traer bien claro una definición, porque a veces se pueden llevar las cosas hacia una posición u otra. Hablando del libro de los Hechos, cuando dice que no era solamente en las casas, sino que eran las casas y el templo. Así que si hoy estamos en las casas es a causa de la situación presente, pero no es un aval, sería una mentalidad humana de leer la Escritura como para avalar solamente reuniones en las casas. No, sí que tenemos que tener reuniones en las casas, está bien reunirnos en familia, está bien los grupos celulares en el hogar, pero es en las casas y en el templo. Operar en las dos áreas y tener esa reunión. Hoy en lo que llamamos templo, el salón, el auditorio, donde nos reunimos comúnmente, no lo podemos hacer, nos sujetamos a la autoridad de la nación en la cual vivimos y cumplimos con la ley de confinamiento de estar en nuestros hogares. Ya tendremos oportunidad ese tiempo de participar. Ahora, eso no quiere decir que no estemos unidos, estamos más unidos que nunca y la iglesia está viva, está poderosa. Muchas de mis intervenciones, de lo que fui hablando en todo este tiempo, he tratado de hacer un énfasis o ir edificando sobre algo que tiene que ver con la identidad y con las mezclas y con la confusión. Si usted se detiene o tal vez tiene nota o hay alguna forma de recordar de lo que he hablado con respecto a Babilonia, porque Babilonia no solamente quiere confundirte en tu manera de hablar, quiere confundir tus pensamientos, quiere confundir tu posición, tus cimientos, tus bases, tu fundamento. Y si logra sacarte de esa posición, es realmente, logra realmente hacerte perder no solamente la posición, sino el objetivo, la dirección. Es interesante que en la parábola del hijo pródigo, cuando él desea comer la comida de los cerdos, dice la Biblia que volviendo en sí, esa palabra volver en sí, a colocarse en la posición, dirección en la cual él debía estar ubicado. Él dijo: aquí yo para comer este alimento de cerdo tengo que pedir permiso y esto es basura, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Hemos dicho una palabra y hemos establecido esa palabra, que nunca en la dieta del Padre hay comida de cerdos para ti. Así que es importante traerla para este momento. En la dieta del Padre no hay comida del cerdo para ti. Hay un buen alimento, hay abundancia de pan, abundancia de gracia, abundancia de favor. Y es en medio de la tormenta donde usted debe manifestar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en medio de estas circunstancias que debemos cada día reflejar quién somos en Cristo Jesús. En este día yo estaba en mi lecho durmiendo y llegó un momento en el cual comencé a despertarme y le pedía: Señor, dame una palabra, guíame, qué es lo que tengo que hablar y qué podría hablar para los hermanos, para la reunión, para este día. Me dormí nuevamente, me volví a despertar y vinieron cosas a su mente, a mi mente, y comenzó a venirme toda esta palabra. Entonces, una de las cosas que me venía es que no solamente debe saber quién usted es, sino también debe saber quién es su padre.
¿Y quién es ese Padre eterno en el cual nosotros confiamos y esperamos? Jesús no solamente le preguntó a los discípulos quién la gente decía, la opinión generalizada, sino qué ellos pensaban y qué ellos sabían de quién era Él. Fíjese que hace unos días atrás y en otras sesiones que hemos establecido a través del internet, yo hablaba de el camino a Emaús, los dos discípulos. Y cuando hablaban que Jesús le decían, ¿no sabes que un gran profeta se ha levantado? Todavía no tenían una comprensión correcta. Yo quisiera que no solamente usted diga soy hijo de Dios, sino que cada día lo incorpore en su espíritu. Y cuando esto comienza a dimensionarse de quién es nuestro Padre, de que ese Padre es el que tiene control de todas las cosas. En otras intervenciones dijimos, Dios sigue siendo Dios. Así que usted tiene que saber que hoy más que nunca, en este momento, en este tiempo, en esta época, en esta situación, Dios sigue siendo Dios y es más Dios que nunca. Y nada ha salido de su gobierno, control, nada se ha escapado de su mano. Entonces, Satanás hizo lo mismo con Cristo. Cuando el Señor Jesús fue al Jordán a ser bautizado, salió una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. El Padre Eterno estaba declarando y soltando la declaración de que ese que estaba siendo bautizado por Juan en el Jordán era su Hijo. Era el Cordero enviado, porque Juan lo declara, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Juan está diciendo que ese sacrificio es el sacrificio propicio, es el sacrificio realmente reconocido, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, déjenme ponerme en esto. Quería leerles lo que Dios me habló, pero tengo este momento para hablarle. El sacerdote es el que examina la ofrenda. El sacerdote era el que miraba si el sacrificio iba a ser aceptado o no. Era el que ponía el ojo físico para declarar y observar si ese cordero que iba a ser ofrecido podía ser aceptado. Fíjese que en la ofrenda de Caín a Abel, Dios dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Dios es el que le pide a Abraham, dame a tu único hijo. Y Dios ofrece todo ahí en Isaac. Porque Isaac representaba no solamente el unigénito hijo de Dios, sino que representaba todo el futuro de Abraham, y Abraham lo entregó, y Abraham es considerado en los huestes de la fe, allí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de que la fe de Abraham operó en justicia. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Abraham en la entrega de su hijo lo posiciona como justo y lo declara justo. Pero el primero en la lista de esa lista de Hebreos es allí Abel, que ofreció la primicia y lo mejor en el comienzo en Génesis, porque el Padre vio que esa ofrenda era aceptada. Así que esa cultura que se mezcló dentro de la iglesia, que Dios es bueno y acepta cualquier cosa, tenga cuidado, porque Dios está queriendo que realmente operemos como hijos, y al dar y al ofrendar es que no solamente estamos honrando o reconociendo, sino que estamos brindando hacia el prójimo. Cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, lo que llamamos darle tu vida al Señor, entregarle, es realmente creer que mi vida en las manos de Él estará segura, estarás confiado, estarás protegido. Y este es el momento donde eso se manifiesta. Así que es poderoso esto que estamos hablando. Quiero leerles en el libro de Proverbios. En esta mañana, hablando con mi esposa, me citaba este versículo y quiero compartirlos con ustedes. Con Proverbios capítulo 10, versículos 2 y 3. Tome estos versículos para este momento, esta oportunidad. Dice: los tesoros de maldad no serán de provecho,
Los tesoros que fueron adquiridos y fueron administrados y fueron obtenidos por maldad no van a ser de provecho. Fíjese que en este tiempo de coronavirus, toda la riqueza, todo lo que pueda tener, nada va a frenar ni nada puede aislarlo o ponerse en un lugar que el virus no afecta a su vida. Y hemos visto cómo personas de diferentes posiciones sociales, intelectuales, económicas, han sido afectadas por el virus. Así que este proverbio dice que los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Usted y yo somos justos, pero justificados por Cristo. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La propia iniquidad los va a lanzar. Dice, mas la iniquidad lanzará, los despojará a los impíos. Así es que hay veces cuando yo esta mañana hablaba y con estas cosas que venimos hablando de la identidad, y el Señor me mostraba este vocabulario que a todos nos puede pasar, a cualquiera le puede tocar. Cuidado, no permita que ese vocabulario esté en su boca y que el diablo quiera incluirnos en un paquete de que todos somos iguales. Y que todos estamos en la misma posición, y el diablo empieza a traernos un pensamiento de involucrarnos. No, usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, Satanás no solamente quiere sacarlo de quién usted es, sino también de quién Dios es. Y es fundamental que en este momento que podamos compartir la palabra y podamos edificar allí en familia, compartiendo las Sagradas Escrituras, partiendo el pan en sus hogares, hermanos, entre hermanos, el padre con los hijos, dialoguen, tengan conversaciones. Esta palabra no solamente la escuchen, vean el video, lo miren por YouTube, haga una anotación y sobre esto siga incrementándolo, sea edificando sobre lo que yo voy hablando y lo que voy estableciendo. Usted debe enriquecer esta palabra. Y esa es la manera como en familia debemos enriquecerlo. Mira, el pastor dijo esto y yo vi esto y a mí Dios me habló tal cosa. Y empezar a enriquecer este mensaje compartiendo en familia. No es que cada uno nos vamos a predicar al otro, no, enriqueciendo la palabra. Es como lo que hablamos, gracia sobre gracia, y así se van edificando. Entonces podemos ir enriqueciendo esta palabra y enriqueciendo con respecto a la identidad, a la posición, a ubicarnos quiénes somos. Cuando Satanás trata de venir a cuestionarlo a Jesús y de sacarlo, no es que el Satanás no sabía, él quería moverlo de su posición, porque cuando nosotros salimos y no tenemos claro quiénes somos y quién es nuestro Padre y en la posición en la cual estamos, las acciones o las decisiones que tomemos serán incorrectas porque no estamos entendiendo quiénes somos. Así que es fundamental tener bien claro eso. Por eso Satanás quería moverlo a Cristo y quería, y veces hasta chantajearlo en comprarle esa posición. Si me adorás a mí, te doy los reinos. Podía dar la gloria, pero la tierra siempre le perteneció al Señor. Cuando Satanás habla de los reinos, está hablando de los sistemas y la gloria y los poderes que tienen esos sistemas, pero no la tierra, porque mía es la tierra, dice Dios, su plenitud y los que en él habitan. Le pertenecemos. Y Dios nunca la puso en juego ni se la entregó en las manos al diablo. Y cuando leímos otras veces acerca de Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que le entregó al hombre allí gobierno y dominio, le entregó la administración. Por eso nosotros tenemos que saber que nosotros no estamos bajo ese gobierno de este mundo ni los sistemas de este mundo. Nos sujetamos a la autoridad, pertenecemos a una nación, respondemos a cuando una autoridad nos demanda. Yo iba con mi vehículo, me pidieron documentos, me detuve, por supuesto, pero nosotros como hijos de Dios estamos conectados y respondemos al Dios de los cielos y bajo el gobierno divino, y Dios hace distinción.
entre sus hijos, en lo que es y de lo que no es, entre lo santo y lo inmundo, entre lo justo y lo injusto. Así es que Dios va a mostrar. Y aquí es hermoso este proverbio porque dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Puede ser que estemos pasando momentos de escasez, de alguna situación, pero usted no va a padecer hambre, ni espiritual, ni natural, ni física. Dios va a proveer. Y eso realmente, esta sonrisa en mi corazón esboza la satisfacción y el conocimiento de cómo Dios nos está honrando y está honrando su palabra y está bendiciendo la casa. Eso no quiere decir que no estemos en contacto con algunos hermanos y algunas necesidades y atendiendo esas necesidades y actuando operando en asistencia hacia esos hermanos que lo necesitan. Y eso hacemos como hijos de Dios. El jueves yo hablaba que un padre debe proveer para sus hijos y estamos viendo eso en la mano del Señor. Ahora, nunca nuestro contentamiento será completo viendo alrededor situaciones de seres queridos o de otros habitantes de nuestra nación o de este mundo padecer hambre o enfermedad o que esta peste le afecte. Por supuesto que no duele, pero yo quiero mostrarle cómo la redención está sobre la casa y sobre la vida de los hijos de Dios. Entonces, tener bien claro su posición, no solamente como hijo, sino, no solamente como que Dios es quien es Dios y que Dios es su Padre. Y déjeme llevarle al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Detengamos. No permita que nada ni nadie venga a querer señalarte o condenarte. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Sí? Los que estamos en Él. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos y no somos gobernados ni manejados por esos pensamientos o por las situaciones que toman lugar a través de la carne. El versículo 32 de Romanos dice, esto lo leímos el otro día, el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién es aquel que tiene la autoridad para venir y querer señalar o acusar a los hijos de Dios? El diablo es el acusador. El diablo operaba como acusador de nuestros hermanos, aún en el propio trono de Dios. Pero ya Cristo nos justificó. Y el diablo fue arrojado del cielo, fue echado, no puede acceder. Entonces, leamos este versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Él me justifica, ¿quién me puede condenar? El versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, es muy común decir, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Él es mi Padre. Tiene que tener la identidad correcta. Entonces, Jesús fue el sacrificio perfecto y fue reconocido de que realmente era propicio. Yo busqué la palabra en el diccionario. Propicio dice favorable, inclinado a hacer un bien. Muéstrate propicio a nosotros, dice el diccionario. Entonces, ser propicio es favorable, inclinable a hacer el bien. Favorable
para que algo se logre. Ser propicio, esto es favorable para que algo se cumpla, se logre. Un escribano es la persona propicia para ejecutar una escritura. No puede ser cualquiera el que reconozca quiénes son esos. Entonces le llamamos un letrado, un garante de quiénes está oficiando, de que aquel que se presenta como propietario y comprador, y si están las partes de acuerdo, tiene que haber ese letrado, esa autoridad. Y aquí en Argentina le llamamos escribano, ¿sí? Un letrado que está ahí y está oficiando. Propiciación, la acción, dice acción agradable a Dios, con que se le mueve a la piedad y la misericordia. Entonces, Jesús fue la propiciación, y la acción agradable a Dios movió la piedad y la misericordia. Segundo punto, dice, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Entonces, ¿qué sería propicio? Favorable. ¿Qué es el sacrificio propicio? El sacrificio que realmente era favorable para toda la condenación que pesaba sobre mí. El jueves, creo que fue el jueves, que leímos de que había un acta contraria con respecto a los pecados que habíamos cometido. Entonces, si de pronto el diablo viene y dice, bueno, tal vez tenés que pagar alguna factura de las cosas que hiciste por tu pasado, por tu ayer, por tus errores, por ciertas cosas, y de pronto crees que tienes que pagar, entonces no estás comprendiendo la redención que tomó lugar a través del sacrificio propicio en Cristo, y que Cristo fue a la cruz y murió por nosotros. Entonces, lee este versículo, no te lo dice el pastor, léelo en las Escrituras, en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 33, dice en signo de pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién es el que tiene la facultad o el poder para acusarte a ti? Por supuesto que alguien de pronto puede expresar una crítica, puede venir a juzgar una acción, puede venir a manifestar o a comprometerte en algún hecho y decir, mira, yo te conozco, o puede proferir hasta mentiras o juicios contra tu vida. Pero eso no quiere decir que sean de valor, ni que eso pueda cambiar tu posición. Puede alguien decir muchas cosas, que es lo que Jesús comenzó a preguntar. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Y mostrábamos que aún los discípulos camino de Emaús no tenían la revelación, no tenían la comprensión correcta de quiénes ellos eran. Entonces, cuando usted está en la posición correcta como hijo, usted puede operar con la autoridad que le ha sido delegada por causa de que es hijo. Por causa de que usted sabe que desde esa posición eso a usted no le corresponde. La parábola del trigo y la cizaña nos da una figura de un hombre que dice que sembró buena semilla. Fue a reposar y los obreros le dicen, Señor, mira, salió cizaña. Él dijo, yo sé lo que sembré. Y yo sé que esta cizaña, ¿quién la sembró? Entonces, yo sé lo que sembré, soy lo que siembra el enemigo. Y el enemigo sembró cizaña. Entonces, esta pandemia que está afectando tantas vidas, y a veces estamos escuchando números que simbolizan miles y miles de personas que están teniendo y están falleciendo por todo el planeta. Pero usted tiene que colocarse y tener bien claro quién es tu Padre, quién es tu Señor y quién va a acusar a los escogidos, a los hijos de Dios. Y desde esa posición que usted tiene, comprender bien. Entonces, tener bien claro quién usted es y quién es su Padre. Entonces, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Ahora, déjenme establecer estas tres cosas. El día el día martes hablábamos con el apóstol Yasser. Conocimiento es recibir información o el almacenamiento de esa información. Es que tu mente, tu disco rígido de la cabeza, recibe información y lo almacena.
estoy teniendo un conocimiento de la situación en mi país, estoy teniendo un conocimiento de la economía. ¿Cómo recibió el conocimiento de eso? Por información. Puede ser o a través de usted haber estado en lugares, en situaciones de desastre o necesidad, o a través de la televisión, el noticiero, la información o lectura de un diario. Entonces ahí recibe el conocimiento y esa información que viene a su vida. Ahora, sabiduría es cómo aplicamos esa información o ese conocimiento. Un médico tiene conocimiento con respecto a la medicina y será sabio en cómo aplicar ese conocimiento para la salud del cuerpo de ese que está padeciendo. Entonces, conocimiento es el almacenamiento de esa información, y sabiduría es la aplicación de esa información, de ese conocimiento. Pero cuando hablamos con respecto a discernimiento de espíritu, es una posición poderosa que no tiene que ver con un conocimiento humano ni una información humana. Tiene que ver con discernir y comprender los tiempos, como eran los hijos de Isaacar, una tribu, y usted y yo somos parte de la familia de Dios y tenemos que movernos en ese discernimiento de espíritu, de lo que está operando hoy en día. Por eso le hablaba de que muchas veces nos quieren involucrar y capturar en el vocabulario, bueno, todos somos iguales y a todos. No, no, no. Es por cierto que Dios no hace acepción de personas, que Dios ama a todos por igual. Pero cuando usted empieza a tomar decisiones maduras y como un hijo maduro, Dios empieza a tener un trato diferente con usted a causa de la madurez que usted está adquiriendo. Yo en mi casa no trataba de la misma manera a los hijos mayores que al hijo menor. Y no es que lo ame diferente, no, es a causa de la comprensión. Jesús tenía que hablarle de una manera a la multitud y de otra manera le hablaba a sus discípulos. Y esta es la posición de oír y ver, porque muchos oyen y no entienden, y muchos ven y no están comprendiendo. Pero si nosotros nos conectamos al Espíritu, como dice aquí el capítulo 8, versículo 1, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme, conectándose a las cosas del Espíritu y por el Espíritu, y así como debemos operar. En el versículo 13 del mismo capítulo de Romanos dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacer morir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la posición que usted tenga, el lugar que usted tome, va a actuar para las decisiones que usted toma. Entonces usted debe comprender: el hijo posicionado es conocedor de los tiempos. No vive según las estaciones de la tierra, no vive según la economía de la tierra, no vive según las cosas de la tierra. Entonces, usted está operando no como aquel que mira las nubes o las cosas terrenales, sino que usted se conecta al informe del Espíritu. Déjenme mostrarle un gráfico. La Biblia dice que el apóstol Pablo estaba siendo llevado cautivo. Nos habla en el libro de los Hechos. Y estaba siendo llevado por soldados romanos y lo introdujeron en una embarcación. Pablo le habla al capitán de la embarcación y dice: mire, vamos a sufrir una tormenta, no salga de puerto, quédese en este lugar. Pero la Biblia dice que el capitán le hizo más caso al maestro que tenía con él, al timonel, que a las palabras del apóstol Pablo. ¿Cuál es la deducción? Este es un preso, me va a decir a mí de lo que yo tengo que hacer. No lo vio a Pablo como un ministro, ni como un hijo de Dios, ni como un hombre de Dios, de que tenía conexión con el Dios de los cielos. ¿Qué sucedió? Vino tal tormenta que le rompe el mástil, se pierde toda la carga y tiene que detener a alguien que se estaba hasta suicidando, porque la tormenta era tan grave que había gente que estaba atentando contra su propia vida.
Pablo se aparece nuevamente al capitán y le dice: el ángel de Jehová estuvo anoche conmigo y él me ha dicho que va a guardar la vida de todo y que va a preservar la vida de todo. Pero todo esto se podría haber evitado si me hubieran escuchado. Todo esto no hubiera ocurrido si ustedes hubieran hecho caso, en lugar de hacer un caso a un hombre con una información humana, a uno que estaba conectado al Espíritu. Este es el momento para que más que nunca usted empiece a alinearse a la voz del Espíritu. Aquí nos dice el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por no haber recibido el espíritu de esclavitud, usted ya no tiene una posición de preso. No somos más esclavos del pecado, porque el pecado te tenía preso. Entonces usted ahora es un hijo de Dios y sabe quién usted es. Un verdadero hijo de Dios no es gobernado por las circunstancias. No lo domina, no lo gobierna la situación presente. Lo domina la seguridad y la confianza en saber quién tiene el control de todo, y ese que es su Padre. Y ese que es su Padre sabrá guardar su vida y sabrá guardar la vida de todos los suyos. Entonces, desde esta posición de quiénes somos, vamos a ejecutar correctamente las acciones, las decisiones correctas. El hijo posicionado es vital para saber actuar. El hijo que se posiciona es fundamental para tomar las acciones correctas. Cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja al soldado que venía a tomar cautivo al Señor, Jesús dijo: no, ese no es el sistema. Ese no es con tu fuerza, ni vamos a pelear a capa y espada contra esto. Si hubiera querido, oro a mi papá, y mi papá me hubiera mandado legiones angelicales que me podrían haber ayudado. No es ese sistema. Quiero finalizar. ¿Cómo estás enfrentando esto? ¿Los temores te invadieron? No te juzgues. Es tu manera humana y de ver tu responsabilidad como papá, mamá, decir cómo hacemos en esta situación, cómo afrontamos esto. Es normal que a veces nuestras emociones afloren en este momento, pero es el momento para calmar esas emociones y tener control a través del Espíritu. Y a través del Espíritu y por la palabra, tener bien claro quién usted es y quién es su Padre y a quién usted pertenece. El hijo pródigo dijo: yo acá tengo que pedir permiso para comer basura, y en la casa de mi Padre el pan abunda. En la casa del Padre hay abundancia, hay provisión, hay gracia para todos. Si me estás escuchando y no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, y si ves este video y Dios te está hablando, y todavía la condenación por tus pecados y por tus acciones te embargan, quiero decirte que si recibes al Hijo de Dios y recibes a Jesús, que fue enviado como ofrenda perfecta y sacrificio agradable para pagar por nuestros pecados y ser esa ofrenda propicia, que es todo lo que hablé, y lo recibes como Señor y Salvador, hoy mismo tus pecados te son perdonados y tu posición es completamente cambiada. Lo dice la Biblia. Sos trasladado del reino de la oscuridad, del reino de la injusticia, del reino del pecado, al reino de la luz y al reino justo del Hijo de Dios, y sos hecho hijo del Dios de los cielos. Y naces a una nueva vida, y sí comienza la eternidad a tomar lugar en tu vida. Y ahí todo lo que leí toma lugar en tu vida. Le hablo a los que ya son hijos y a aquel que toma la decisión. Vive la mejor vida. La mejor vida es la vida de los hijos de Dios. Es el mayor estándar, la posición de representación al eterno Dios en esta tierra.
y en esta tierra, frente a todo este avatar, manifestar quién es nuestro Padre y cuál es nuestra naturaleza. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no tenemos el espíritu de esclavitud, sino tenemos que el espíritu por el cual decimos Abba. Abba Padre, papá, papito. Y a través de ese espíritu, como hijo, y Dios como nuestro Padre, podemos orar a Él. Y saber que Él nos oye porque nosotros somos sus hijos. Dice aquí, dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar nuevamente en una posición de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, fuiste adoptado como hijo de Dios, hecho un hijo de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecemos muchas cosas, pero también esto se va a manifestar, la gloria de ser hijo de Dios. Sepa quién es su Padre y quién usted es. No lo tome a la ligera. Sí, yo sé que Dios existe. Haga algo. Cada vez que comience esa oración, en la mañana, en la tarde, en todo momento, soy un hijo de Dios y mi Padre tiene el control y el gobierno de todas las cosas, y todo está bajo su gobierno y dominio, y yo soy su hijo y Él es mi Padre. Jesús lo dijo de una manera tan hermosa: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Señor, yo sé que tú siempre me oyes y nos oyes. Qué privilegio, qué honor, qué oportunidad que el soberano Dios me oye, a mí, a Miguel. Escucha, me oye en este momento. Él está atento a lo que yo pueda pedir, necesitar o desear. Señor, por todas las personas que nos están viendo, por cada casa y cada familia, mi petición es hacia mí, mis prójimos y mis próximos. Señor, que estas palabras sean ungidas no para una preponderancia personal, sino para que esta sustancia que yo percibo que va saliendo sea recibida y capturada en el Espíritu por hombres y mujeres, y que este maná que porta vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra procedente, esta palabra que procede y viene de Dios, viene para ti traer vida, y de eso es lo que vas a vivir, y la vida de Dios se hará viva en esta vida biológica, y sabrás lo que es vivir la vida de los hijos de Dios. Doy gracias a Dios porque estas palabras con gracias ungidas darán alumbramiento, están portando semilla, cargan esperma divino para dar alumbramiento, luz a nueva vida, hombres y mujeres que aceptan al Señor como Dios y Salvador de sus pecados, y que perdona toda condenación, y hacen a Jesús el Señor de su vida. Este es el momento más hermoso de muchos nacimientos que están tomando lugar, y yo sé que tú me oyes, Padre, y que estarás actuando y obrando en cada familia y en cada hogar. Señor, que la paz, que la presencia, que la dulzura del Espíritu Santo, que la gobernabilidad del Espíritu de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que se manifiesta en medio de esta tormenta y en estos tiempos, sea en cada corazón, en esas vidas, en los hogares, en las familias. Sé que estoy
ingresando y me da la oportunidad de entrar allí a tu habitación, a tu hogar, a tu familia. Y es Dios que está plantando esa semilla y haciendo cosas nuevas en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Vidas están tomando lugar ahora. Puedo ver como habitaciones que estaban a oscuras se comienzan a iluminar. Puedo ver una habitación, una jovencita sentada en su lecho y no puede explicar cómo una iluminación entró en su vida, y no es místico, sino que esto no tiene que ver con la iluminación de los ojos o la vista, sino en tu espíritu ha sido iluminado. Proviene de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, de comenzar a ver las cosas a través del espíritu y no a través de los ojos físicos. Señor, declaro que esa paz y esa gracia sea sobre cada casa, familia. Los bendigo. Ruego para las autoridades, ruego para aquellos que están en posiciones de decisiones, el presidente, gobernante, ministro de salud, ministro de economía, gobernante, le dé sabiduría. Guarda Argentina, líbrala, Señor. Trae una redención sobre esta nación, sobre los habitantes de este país. Este es un momento para cambios globales poderosos. Haz tu obra en medio de los tiempos, Padre. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gracias por permitirme este tiempo compartir con el Señor y contigo en tu casa. Abundante gracia y paz sea sobre cada vida.